Cuéntanos, vamos a hablar primero del pollo Carvajal. Mañana hay una audiencia en la Audiencia Nacional, valga la redundancia. No sé si Luis nos explica cuáles son los últimos acontecimientos y tú lo explicas desde el punto de vista jurídico. Adelante, Luis. De acuerdo, sí. Bueno, lo que nos ha ocupado a la hora de informar acerca de si se extraditaba, no se extraditaba, era precisamente ese duelo interno, nos estaban haciendo la goma entre jueces y demás, de si tenía que extraditarse o si se tenía que quedar. Básicamente era para testificar contra la causa abierta del partido Podemos. Bueno, las últimas noticias eran que se había aducido un error de forma. Bueno, el error de forma, yo entiendo que se puede encajar como error de forma, pero para que lo entienda quizás la gente, diríamos que sería un error de protocolo, porque faltaba realmente de entregar información que en otras circunstancias quizás se hubiese hecho a la vista gorda, hubiese dicho, bueno, pues esto se hace así, de esta forma, pero aquí se aprovecha ese error de forma para que testifique el día 27. El día 27, miércoles, tiene preparada esa audiencia en la cual pues va a figurar como testigo. Nos llega el rumor, y nos llega el rumor bastante fuerte, de que quizás esta corrección se habría dado y la Audiencia Nacional hubiese incluso recurrido a este error de forma, porque nos cuenta el rumor que el pollo Carvajal, la abogada de Hugo Carvajal, habría presentado información que quizás hubiese provocado bueno, queremos que se quede porque ante esa supuesta información que estarían verificando, números de cuenta y demás, pues vamos a ver qué es lo que sucede el 27, porque ya no procedía dar otra semana, más otra semana, más otra semana, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es la información que tenemos. Yo estoy muy expectante a ver qué es lo que ocurre el 27 y si realmente se sustancia en ya movimientos efectivos que provoquen pues lo que todos estamos deseando aquí en España. Así es. María, adelante. Bueno, a ver, hay varios temas. Yo creo que es importante la razón por la que no han procedido a la extradición del pollo de Carvajal. Se trata de un tema muy importante porque básicamente lo que le pide la defensa al sistema de justicia español es que les dé las garantías al pollo Carvajal de que si el pollo Carvajal termina siendo sentenciado a cadena perpetua, el sistema de justicia de los Estados Unidos va a cumplir con algo muy importante para la justicia no solo española, sino para la europea y para los derechos humanos, que es que esa cadena perpetua sea revisable. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si cuando uno mira el código de procedimiento, el código procesal aquí federal en Estados Unidos, te das cuenta que hay varias razones por las que una cadena perpetua podría ser revisable e inclusive que el pollo Carvajal saliera después de ciertos años. O sea, ha habido casos parecidos. El derecho estadounidense lo que dice es que una persona se enfrenta, cuando ya ha sido sentenciado a cadena perpetua, puede salir a determinados años, incluso puede revisarse la cadena perpetua cuando se dan las condiciones para que él salga bajo lo que se conoce aquí como el parol, que es una libertad condicional. A menudo esto ocurre con sentenciados en un plazo de 15 años. A mí me parece también una ridiculez porque, o sea, en verdad todos sabemos que, bueno, lo que pasa es que, claro, hay mucha propaganda y además propaganda antiamericana, tanto antiestadounidense y antiimperialista, y muchos mitos sobre el sistema de justicia en Estados Unidos, pero el sistema de justicia en Estados Unidos y las leyes, lo que se conoce aquí también como el rule of law, el imperio de la ley, es un ejemplo a seguir a nivel mundial. Es cierto que hay estados que mantienen, por ejemplo, la sentencia de muerte, ¿no? La pena capital. Pero bueno, es que como funciona aquí, para que entiendan las personas, como funciona aquí en Estados Unidos, es un sistema de justicia tanto a nivel federal, para estos casos de lavado de activos, de corrupción internacional, de crímenes transnacionales, y un sistema estatal. Y es precisamente los estados los que retienen la capacidad para pasar a aprobar leyes que sentencien a una persona a la cadena de muerte. Y en el caso concreto del sistema federal permite la cadena perpetua. Entonces, lo que estamos viendo es
que esto es otra estrategia de la defensa del pollo Carvajal para decir, y en eso acierta, de que la propia Audiencia Nacional no cumplió con una de las órdenes que emitió el Pleno, que es comprobar que el sistema de Estados Unidos permite la revisión. Pero es que si damos marcha atrás, en el 2019 pasó algo parecido. ¿Por qué? Porque la razón por la que el pollo Carvajal no fue extraditado fue precisamente porque decían, ¿no?, que había varias incongruencias, o sea, que no era el sistema de Estados Unidos, pues no permitía, ¿no?, todas las garantías. Y además que no se estaba cumpliendo de forma procesal con todo esto. Entonces, bueno, esto ya es estirar, como decís vosotros, la goma una vez más. Y bueno, yo creo que ahora las autoridades estadounidenses, en el ámbito de la cooperación judicial y policial, están poniendo en manos de los jueces españoles, de la Audiencia Nacional y de las autoridades españolas todos estos documentos que le expliquen de una forma sumaria cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos y el sistema para sentenciar a una persona a cadena perpetua. María, una de las preguntas que me surgen cuando yo escucho esto es si en la historia que hay de cooperación entre España y Estados Unidos, esto ya no se conoce con anticipación. Es decir, ¿cuántos años lleva de cooperación desde el punto de vista jurídico, procesal, los países España y Estados Unidos para que ahora se venga a revisar en el planteamiento de una abogada, de la señora María Argüelles, que está defendiendo a un individuo que está acusado de delitos graves en los Estados Unidos, como son narcoterrorismo? Y estos son delitos que en la justicia de los Estados Unidos tienen un peso importante debido al gran daño que se está haciendo a la sociedad norteamericana con la sobredosis de droga y consumo de cualquier tipo de drogas que vienen de Venezuela, de Colombia, Ecuador y de Honduras y particularmente de México. Entonces, eso no es ya como un conocimiento sentado en los expedientes en la historia, o es que esto va cambiando en la medida que van cambiando los gobiernos allá en España. Bueno, definitivamente existe a lo largo de los últimos años, las últimas décadas de la historia, siempre una cooperación judicial y policial entre España y Estados Unidos. Es cierto que a medida que avanzan el establecimiento y la interpretación de las normas, sobre todo en materia de derechos humanos, Meibor, hay cambios de forma y sustanciales que digamos que los países tienen que asumir y respetar. Eso por una parte. La sentencia, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o las normativas que han sido interpretadas de la Comisión y digamos de todos estos organismos especializados en Europa para interpretar las leyes de derechos humanos, van cambiando. Y evidentemente los países tienen que actualizar los protocolos. Y además tenemos que ser conscientes, cuanto más se establecen y además avanzan se establecen estos gobiernos, entre comillas, progresistas, socialistas, más difícil se hace llevar a cabo ejecutar las leyes. ¿Por qué? Porque entendamos esto, o sea, está muy bien, o sea, yo soy una gran defensora de los derechos humanos, pero lo cierto es que los derechos humanos lo utilizan no solo los defensores de los derechos humanos, sino personas como el pollo Carvajal o Alex Saab para evadir la justicia. Es decir, narcotraficantes, gente que, como tú dices, ha robado, y hay gente que ha sido incluso sentenciado en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos encontramos que en vez de facilitar que las personas cumplan con las penas y que las personas además se enfrenten a la justicia para cumplir por los delitos que hayan cometido, los abogados utilizan todas estas jurisprudencias de derechos humanos para decir, no, mira, se te olvidó cumplir con la última normativa, el último protocolo que se aprobó en la comisión. En fin, os imaginaréis, ¿no? Y han sido en este caso 2 jueces españoles los que han dicho que el resto de los jueces no habían cumplido con una decisión del Pleno de la Audiencia Nacional, de una sala específica. Entonces, bueno, esto le favorece, por supuesto, a la defensa del pollo Carvajal.
Pero lo que nunca hay que dejar de ver es en el contexto en que nos encontramos. Fijaros, no tiene nada que ver, pero sí hablando de algo que yo veo a diario, fijaros la crisis inmigratoria que tenemos en los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una crisis migratoria brutal. Y uno dice, bueno, señor, esto debería de resolverse de una forma expedita, ¿no, Luis? O sea, esto es que es inaceptable, dicen muchas personas, 210.000 personas todos los meses entrando en Estados Unidos, eso es imposible. Inabarcable cuando tenemos más de 1.7 millones de casos retrasados en los tribunales de justicia y cuando han arrestado a 1.7 millones de inmigrantes en récord histórico desde 1960 no ocurría esto. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿esto por qué no se resuelve? ¿Sabe por qué no se resuelve? Porque Estados Unidos ha desarrollado tanta jurisprudencia en materia de inmigración a nivel político, ejecutivo, judicial, administrativo, más las convenciones de derechos humanos, más los acuerdos bilaterales con México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, que llega un momento es que se hace imposible la resolución efectiva y eficiente de los casos. ¿Por qué? Porque basta con que el oficial de inmigración se le olvide aplicar o marcar una casilla o de un día a otro ha cambiado la normativa, que llega un abogado de turno y dice, oiga, usted ha violado los derechos de mi cliente y multipliquemos los de mi cliente por 200.000 cada mes. Esa es la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Adelante, Luis, con tu pregunta. Bueno, es que según estaba escuchando muy atento la explicación que nos daba María Herrera, se me hacía como si tú pues tienes una fuga de agua y te estás inundando y entonces el fontanero te dice, no, perdóname un momento, me tienes que pinchar aquí, y me tienes que poner aquí un certificado, yo qué sé, y si no, empezamos a hablar. Bueno, es verdaderamente increíble. Bueno, yo tengo que decir que mi postura al respecto del tema del pollo es muy particular. Yo entiendo que mi postura, mi interés, entiendo que del lado del bien, en contra de Maduro, en contra de Podemos, en contra de todas las personas financiadas de forma ilegal, como puede ser los Kirchner. Se ha abierto una investigación en Argentina acerca de de lo que ha dicho, de las declaraciones del Pollo Carvajal. Esto es así. O sea, está provocando un terremoto político en todos los países afectados por el socialismo del siglo XXI. Mi interés es que siga hablando, por eso mi interés es que se quede en España. Yo entiendo que la forma de desactivar, de ayudar a Maduro, de ayudar a Podemos, de ayudar a toda esta gente, yo sé que el pollo es terrible, pero sinceramente, y esto yo ponía el ejemplo en una tertulia y también en mi programa, acerca de que yo quiero que si me detienen a un terrorista en Francia, mi interés es de que pene allí si tiene que penar y que luego pene en España. Y creo que con el pollo también. O sea, nos interesa a todos que este señor hable y haga caer a todo el mundo posible. Entonces, a mí me parece también un poco inteligente por parte de García Castellón, de acuerdo a lo que ha hecho. A mí me parece inteligente porque por un lado alude al tema de forma y es un tema que en teoría puede incluso ayudar al pollo. Oye, vamos a exigir esta equivalencia que nos ha exigido. Y mi pregunta viene por aquí. Los Estados Unidos tienen estas cosas muy claras, creo yo. O sea, en un momento dado, esta argucia, yo creo que es inviable, pregunto, porque en un momento dado, un equipo jurídico competente en Estados Unidos va a decir, bueno, me guardo esta causa y cuando esté el pollo aquí, digo, y además acusamos por esto. ¿Eso sería o no sería viable? No habíamos contemplado este nuevo delito y este nuevo delito, ahora se presenta una acusación y ahí no te escapas. ¿Eso sería viable? Hombre, está claro que los delitos por los que se le acusa al Pollo Carvajal, aunque son similares, Luis, aquí definitivamente en Estados Unidos se enfrenta a unas penas mayores y a muchos más delitos. Por eso a Estados Unidos le interesa que venga para acá. Yo entiendo lo que tú dices. Yo creo que en el fondo eso no sería viable, ¿vale? Yo creo que la acusación está establecida. Las personas pueden entrar en la página del Departamento de Justicia, ver los cargos que ya están establecidos y yo creo que va a ser su contrario. Es decir, cuando el pollo venga aquí y el pollo empieza a cooperar e incluso pedir la protección como testigo protegido,
yo creo que van a ir bajando los cargos más que subiendo, porque ahora mismo tienen lo máximo, se enfrenta a lo máximo, a varias cadenas perpetuas, o sea, mínimos mandatorios federales, pero también entiendo, y además, en mi calidad también, no solo como abogada española estadounidense, sino como ciudadana española estadounidense, yo opino como tú. Yo creo que ahora mismo España tiene unos intereses primordiales y además superiores a los que tiene Estados Unidos. Pero como el tema de la extradición y todo este tema al final, aunque le pongan, digamos, máscara y digan, no, esto es un tema judicial, esto es un tema del sistema de justicia, al final es un tema absolutamente político. De hecho, fijemos lo que está pasando, por ejemplo, con Alex Saab, en el que los abogados dicen, bueno, pero es que además ni se nos notificó, no se cumplió los requisitos para extraditarlo a Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que hubo un acuerdo entre Cabo Verde y Estados Unidos y hasta aquí hemos llegado y a Alex Saab se le extradita y punto. Entonces, ¿qué pasa? Por debajo de todo esto, Luis, lo que está claro es que hay mucha gente interesada, hay cooperación judicial, policial y cooperación política. Esto estamos hablando de un tema político 100% también. Y ahora me quiero pasar, María, a otro tema que tiene pues desvelado a mucha gente, porque la primera audiencia que se tuvo acá en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, sobre el caso de Alex Saab, se hizo lo que corresponde a una primera audiencia, es decir, la lectura de cargos, aunque hubo unas características muy particulares en ese proceso, que fue que todo el planeta la vio. Y eso, bueno, ya lo hemos conversado acá. Pero ahora se plantea una segunda audiencia, va a ser la próxima semana, el día lunes, es decir, estamos a 7, 8 días de esa audiencia. Y allí pues se ha empezado a dejar correr la información que los abogados están preparando una solicitud de fianza. Cuando en la primera audiencia el juez dijo que no había fianza, los abogados no habían presentado la aplicación. La habían puesto, pero no la presentaron nunca, no aparece en el expediente la solicitud de fianza ni cuánto los fiscales quieren pedir. De hecho, los fiscales ya dijeron, bueno, tendremos que revisar la cosa muy bien, porque él tiene un alto riesgo de fuga. Pero te pregunto, dentro de todas esas informaciones que han surgido la semana pasada y particularmente el fin de semana, sobre esa posible fianza de Alex Saab, o también que Alex Saab no permanezca en esa cárcel federal donde está, sino que lo muevan a otro lugar, pues hay mucha gente que ha pegado el grito al cielo y dice, no es posible, tanto lío para traer ese hombre para acá, y resulta que ahora lo van a dejar ir a donde él considere conveniente o donde los abogados digan que va a estar seguro. Así que vamos a explicarle a la gente porque hay muchas dudas al respecto. Adelante. A ver, coincido con tu análisis, Maybor, no se presentó absolutamente ningún documento para digamos, para que la Fiscalía y el juez tomasen en ese momento ninguna determinación. Evidentemente, para que nos entendáis, normalmente, dependiendo de los delitos que se le acusen a una persona en Estados Unidos, los jueces tienen unos reglamentos en los que dice si esta persona está acusada de este delito, o esta persona ha sido previamente arrestada, o esta persona es un prófugo de la justicia, ¿ok? Hay inclusive lo que se llama aquí los mandatory detentions, o sea, normas que para que el juez no pueda utilizar ningún tipo de discreción, obligan a los jueces a detenerlo, ¿vale? Sin embargo, esto es muy importante, desde que estamos viviendo esta pandemia, se han aprobado normativas y se han aprobado leyes, no solo con la llegada de Joe Biden, sino también con Donald Trump, que recordemos que pasó la primera reforma, como se llama aquí, criminal, pero la reforma penal o penitenciaria que se había aprobado en los últimos 10 años, el First Step. Después, con la pandemia, tenemos otra ley, el CARES Act. ¿Qué hacen? ¿Cómo podemos interpretar estas dos leyes y la cantidad de políticas penitenciarias que se han aprobado y de permisos extraordinarios? Bueno,
Pues con esto de que los centros de detención, y es cierto, en los centros de detención se contagiaron muchísimos miles de personas cuando estalló la crisis del coronavirus. Entonces, a nivel estatal, a nivel local y por supuesto a nivel federal, la izquierda en este país apoyó el momento para pedirle a Joe Biden y a Kamala Harris que aprobaran la flexibilización de la sentencia y además lo que se llaman las obligaciones penitenciarias de los reos. ¿Y en qué ha desencadenado esto, Meibor? Que es terrible. En que han soltado a miles de presos, los han mandado a su casa con la excusa de que si se quedan en las cárceles se contagian y que el gobierno de Estados Unidos sería responsable. Por supuesto, lo que no cuentan es que al soltar a los presos y soltarlos bajo arresto domiciliario, tú y yo, Meibor, pagamos bastante dinero porque eso hay que ponerle un grillete en el pie, tienes que tener seguridad, tienes que tener un protocolo, un oficial de parol, de house arrest, en fin, todo esto. Entonces, por esto es por lo que además hay presos, hay detenidos federales que pudiesen acabar en arresto domiciliario. El tema de la fianza también es importante porque a pesar de que ahora mismo no le otorguen la fianza, la defensa de Alex Saab no va a parar. Y el Código Federal Procedimental Penal permite la revisión y la petición de revocación de la denegación de fianza en tiempos establecidos. Y eso es lo que puede pasar. Sí, creo que por ese camino vamos, aunque pues nos han informado que ciertamente la Fiscalía va a estar dura. En este caso, hay algunos elementos que le permiten a la defensa de Alex Saab, que está preparando la documentación, y ya lo veremos la próxima semana en el expediente. Hay mucha gente que dice, no es posible por el caso de Alex Saab. El caso de Alex Saab son de 350 millones de dólares. Es una serie de delitos, son 8 cargos, uno de conspiración y otro de haber cometido lavado de dinero en el sistema norteamericano. Una de las personas que está en ese esquema está gozando también de libertad bajo fianza, es el profesor Bruce Bagley, y les quería comentar un caso que se está comparando con el de Alex Saab, pero ojalá que no vaya a terminar como concluyó este. Lo hemos conversado con Joseph Humairet en uno de los programas, y es el de el iraní Ali Saar Hashemi-Najah. Él estaba acusado de cargos un poco más graves que los de Alex Saab, porque eran, si bien es cierto, en el expediente eran 100 millones de dólares que había lavado en el sistema financiero provenientes de los programas de vivienda de Hugo Chávez y los pagos a través de PDVSA a una empresa iraní que es de propiedad del padre de Ali Saar Hashemi-Najah. También es cierto que él estaba siendo acusado de haber violado las sanciones que impuso Irán contra la República Islámica. Entonces, las sanciones que se pusieron contra Irán, perdón, no Irán que las puso. Y él se le recibió, yo tuve oportunidad de cubrir ese juicio que ha sido un antes y un después para mí con el tema de la justicia de los Estados Unidos, y luego les comentamos. Pero él pagó una fianza, él puso una fianza de 33 millones de dólares con bonos y con propiedades que iban desde granjas de pistacho hasta todos los bonos en nombre de la familia para que el tipo no se escapara. Y él no se escapó, él esperó, él pasó todo el proceso y luego, bueno, ahora, luego de la locura que pasó en ese caso, se está recuperando. Pero en el tema de Alex Saab, que me dicen, bueno, los cargos de Ali Saar tal vez eran un poco más fuertes, pero la simbología de Alex Saab como tal pareciera que tiene mucho más fuerza en estos momentos que la de Ali Saar en el 2018, María. Así es, la verdad que hay muchísimos casos también, ¿no? Ahora mismo de los que debemos estar pendientes. Y de nuevo, no confiar, leí algunos comentarios de tus seguidores, ¿no? Por ejemplo, sobre la injusticia, ¿no? De dejar a una persona en arresto domiciliario bajo fianza cuando es culpable. Pero bueno, hay que hacer matizaciones. En Estados Unidos, pero en todos los países, digamos, democráticos del mundo, uno es inocente hasta que se muestre lo contrario.
Pero, sorprendentemente, inclusive aunque fuese sentenciado a culpable y hasta que la sentencia vaya hasta la última instancia, digamos incluso a veces hasta el Tribunal Supremo, las personas, y tú lo has comentado en varios de tus programas, Maeve, una persona sentenciada inclusive por lavado activo fue capaz de salir en fianza. Es decir, que las personas, sus derechos no acaban incluso aunque sea sentenciado. Entonces, claro, eso crea en el público en general, en la sociedad, un malestar, ¿no? Un malestar porque además, o sea, estamos hablando de casos muy dramáticos en los que son personas que han robado muchos cientos de millones de países y que al final la sociedad misma está afectada porque estamos hablando de millones de venezolanos viviendo en el exilio en unas condiciones terribles. Sí, pero bueno, Alexa será tratado como cualquiera de los otros presos que están allí, producto de la violación de las leyes de los Estados Unidos, pero él todavía no ha sido declarado culpable. Para ser declarado culpable es necesario que se haga un juicio con jurado, etcétera. Bueno, si es que él mismo no se declara culpable. Luis, ¿tienes alguna pregunta sobre este tema? La verdad que es impresionante todo lo que estamos hablando y yo creo que la indignación de los seguidores está totalmente justificada, porque aunque nosotros podemos ir a la letra, al punto y coma realmente de cómo está redactada toda la ley, quizás ese nivel de justicia y ese nivel de pulcritud no están al alcance de todos. Están al alcance de una defensa tipo Alexa App, ¿no? que todos sabemos o intuimos pues que está financiada pues evidentemente por esa actividad pues presuntamente delictuosa que ha cometido, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es terrible. Sí, yo quería comentar un poco las circunstancias que rodean esa libertad bajo fianza. Así a grandes trazos como son, porque una persona que ha demostrado, ha hecho una fuga, vamos a llamarla, un bloqueo jurídico, una fuga jurídica casi, si se me permite el palabra, tan vehemente, nos ha tenido tan pendientes de ver si se podía o no se podía extraditar, que claro, es casi de sentido común el pensar que es sujeto de fugarse, pero vamos con muchísimo riesgo. Entonces, ¿cómo es esa libertad bajo fianza? Pues mira, Luis, el Código Procesal Federal establece, al igual que la mayoría de códigos procesales estatales, establecen que normalmente hay varios requisitos para que un juez pueda, vuelvo a repetir, pueda otorgarte la fianza o la libertad condicional. De hecho, y de nuevo, esto es importante entenderlo, que incluso aunque el juez quisiera otorgártelo, hay varias, como se llaman aquí, sentencing guidelines, bond hearing guidelines, o sea, hay guías que se han hecho para maniatar a los jueces y decirle, aunque tú quieras sacar a esta persona, aunque tú creas lo que te está diciendo la defensa del acusado, no se puede, no puedes sacarlo. Y normalmente, ¿cuáles son los requisitos? Número uno, cuando tú eres un peligro para la sociedad. Tú eres una persona que ha violado, que ha delinquido, que ha robado, que ya ha sido deportado, que ya ha sido encarcelado y excarcelado, en fin. Y en segundo lugar, que presentes un peligro de fuga. Pero, aparte de estos dos requisitos, que son muy importantes, los jueces siempre suelen mirar si el detenido, el presunto delincuente, el presunto estafador, tiene algún vínculo con Estados Unidos o alguna condición médica. Si tiene algún vínculo como familia en Estados Unidos, tienes una casa, tienes un negocio y es evidente que no te puedes ir, porque imagínate, es la única propiedad que tienes y qué vas a hacer, o tienes una familia, o tú tienes una enfermedad, una condición, un cáncer, lo que sea. En ese último punto es muy importante porque hay casos similares en los que las personas, a pesar de que no cumplirían a priori para la libertad condicional por una fianza, debido a su estado de salud emocional, las condiciones, se le otorgan permisos humanitarios, ¿vale? Para arrestos domiciliarios y eso. Pero además, en el ámbito federal, revisando también, cuando revisamos el Código Federal Penal, lo que te dice es que si ya llega un momento en el proceso, y esto lo decía yo la semana pasada, pero no lo expliqué al completo, cuando ya llega un momento, el proceso está avanzado, llega un momento en el que el juez o el fiscal o la defensa es capaz de demostrar que es claro y evidente que esta persona no va a ser sentenciada a cárcel,
que esta persona no la van a encontrar culpable o que hay muchas posibilidades de conseguir una sentencia, lo que se llama aquí el acquittal, es decir, que va a salir libre, ese es el momento en el que se puede revisar la denegación de la puesta en libertad del reo y decir, bueno, hay que hacer una nueva reconsideración porque tenemos nuevos hechos, nuevos testigos, nueva documentación que demuestra que esta persona, si a priori no calificaba para salir bajo arresto domiciliario o con fianza, pues que esas condiciones ya no se dan, porque imagínate, si él colabora y se presentan pruebas y dice, mire, es que yo en verdad nunca actué como el testaferro de Maduro, es más, hay una persona, de hecho él tiene otro colaborador, ¿no? Pulido, ¿no? Mibor, que es el que está perseguido. Imagínate que su defensa hace un trabajo brillante y llega un momento, y eso nos pasa mucho, en que levantamos el teléfono, hablamos con la fiscalía, mire usted, se han equivocado, ustedes las pruebas que han presentado no son válidas, el caso lo tienen que retirar y es más, toda la información que le ha dado mi detenido a la DEA, al FBI, demuestra que ustedes se han equivocado de identidad, de delito y necesitamos que retiren. Y en ese momento empiezan a dar marcha atrás los tribunales y llega un momento que se llega a un acuerdo y dice, bueno, pues que salga. E incluso ahí ya entramos en un proceso de negociación con la fiscalía que lo permite el sistema estadounidense para incluso retirar los cargos. Son excepciones, evidentemente, estamos hablando de casos excepcionales, pero tampoco tenemos que ser realistas. El FBI, la DEA, la Fiscalía se equivoca muchas veces también, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Así es. Bueno, hay que recordar que en el caso de Alex Saab hay otras personas, por cierto que, bueno, tenemos que desarrollar, porque dentro de ese esquema, donde cada día aparece más gente, como por ejemplo José Gregorio Vielma Mora, ex administrador, director del CENIAT, ex gobernador, que ha ocupado varios cargos en el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ex militar también, pues apareció vinculado a ese esquema de corrupción, al igual que hay que recordar que fueron al inicio no solamente el experto Bruce Bagley, sino también el ex narcotraficante, si se puede llamar así, Boliche, ¿no? Cuyo nombre, para que no se nos olvide, es Jorge Luis Hernández Villazón, que fue prácticamente la conexión y quien develó la línea directa para llegar a Alex Saab. A esta hora vamos a darle la bienvenida al coronel John Marulanda. Él es el presidente de ACORE y nos ha acompañado de muchos otros programas para explicarnos lo que está pasando en Colombia con la detención y posible extradición a Nueva York de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Él es miembro de los urabeños y de las prácticamente de las autodefensas gaitanianas en Colombia, y bueno, tiene cargos en varios estados de aquí, de los Estados Unidos. Bienvenido, coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maybor, buenas tardes. María, Luis, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, el señor Usuga no era un miembro más, era el máximo cabecilla de la organización narcotraficante más grande de Colombia y una de las más grandes del mundo, que se llamaba el Clan del Golfo. Este señor de apellido Usuga fue desde su infancia miembro del grupo guerrillero EPL, Ejército Popular de Liberación, que era uno de los grupos que existían en Colombia, línea China, línea Pekín. Posteriormente fue parte de las autodefensas y finalmente llegó a convertir en el Clan del Golfo a una organización poderosa con más o menos 3.000 hombres actuando en todo el país. Y oyendo lo que ustedes estaban diciendo, déjeme decirle que esta captura y su eventual extradición a los Estados Unidos es muy importante, porque el señor Usuga conoce en detalle, debido a que él manejaba todo su cartel, quienes en Venezuela servían de contacto, eran los que utilizaban toda la red de narcotráfico de la frontera, porque su gente operaba especialmente en los departamentos de La Guajira y norte de Santander, que son los que limitan con Táchira y Zulia. De modo que ahí en Estados Unidos se reúnen no solamente
el señor Alex Saab, colombiano, el señor, el general, el Pollo Carvajal, la enfermera de Chávez, sino que también el señor Úsuga va a formar parte de la gente que puede aportar información sobre el narcotráfico en Venezuela. Hay varios expedientes que lo acusan general de el manejo también de armas, tráfico de armas. Aquí podemos ver en pantalla uno de los expedientes que le señala de haber participado en varias actividades que financian las acciones y operativos terroristas que este individuo acometió en Colombia, incluyendo la muerte de varios colombianos civiles inocentes. Estamos en el proceso de saber cuándo va a ser extraditado, no se sabe, no sé si usted tiene alguna información sobre este tema en particular. Escuchamos lo que dijo el ministro de la Defensa de Colombia, pero hasta ahí hemos llegado. Maybord, el señor alias Otoniel está en curso en todos los delitos del Código Penal. Él tiene en Colombia acusaciones, tiene más de 120 procesos, desde abuso sexual de menores, desaparición, asesinatos, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, actividades terroristas. Tiene todo lo que ustedes se imaginan en su haber. Llevaba 15 años, aunque lleva más de 33 años en las actividades delictuales, llevaba 15 años liderando este cartel del Golfo, que se le heredó a su hermano, alias Giovanni, quien fue neutralizado por la fuerza pública. Y esa es una de las características del cartel del Golfo, y es de que la cúpula mayor de esta organización criminal transnacional se movía entre familiares. Ahí están la esposa, ahí está la hija, ahí está la prima, está el sobrino, está la sobrina. Todos eran los que manejaban los aspectos más importantes y claves de la organización, que tenía el Clan del Golfo unas conexiones muy fuertes con los carteles mexicanos, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Aunque estos dos carteles pelean entre sí, aquí estaban muy repartidos. El de Sinaloa estaba muy orientado hacia la parte venezolana, sus agentes estaban allá en el Catatumbo, y el de Jalisco Nueva Generación en la parte del Pacífico, frontera con Panamá. Y tenía muchos contactos el cartel de Sinaloa con los carteles, con las mafias italianas, especialmente la 'Ndrangheta, y igualmente con la mafia ucraniana y la mafia bielorrusa, todas esas mafias de Europa. De modo que es una captura de valor estratégico. Si bien alias Otoniel no tenía el despliegue mediático que tuvo en su momento el Chapo Guzmán o Pablo Escobar, como lo comparó el presidente Duque aquí, sí era es un tipo de mucha importancia para la información que puede dar. Ahora, que de ese éxito operacional estratégico, digamos que se va a acabar el narcotráfico, evidentemente no. Y lo que está sobre el escenario a continuación es muy difícil de predecir qué es lo que va a pasar a continuación. Hay varios escenarios que estamos trabajando aquí en Acore, pero la situación pues no va a ser fácil. Muy interesante planteamiento. Adelante, Luis, con tu pregunta. Bueno, decir que yo estoy impactado tanto por las actividades de este señor como por la posición increíblemente estratégica que tiene. Es impresionante, todo lo que era un núcleo importante del mal estaba en conexión con este señor, al parecer. Bueno, decir una apreciación personal, que es que creo que alguien con tan poca o nula conciencia y capacidad moral, estoy seguro de que está dispuesto a hablar por lo que sea, ¿eh? Entonces, yo me imagino que directamente va a dar información muy, muy importante. Mi pregunta es, la calidad de esta información, que yo estoy en casi el convencimiento, viendo al tipo que la va a dar, ¿cómo pudiera modificar? ¿Qué es lo que se puede esperar de toda esta operación? Luis, pues mire, esta operación fue de valor estratégico, y por supuesto las consecuencias también serán de ese mismo nivel. Se abre una incertidumbre
sobre qué sigue para Colombia en este aspecto del narcotráfico relacionado con el cartel del Golfo, con el clan del Golfo. Primero, ¿se va a acabar el cartel del Golfo? ¿Se va a acabar el clan del Golfo? ¿Va a desaparecer? Dos opciones sobre esa primera hipótesis. Una, el cartel del Golfo es más o menos federalizado, tiene una semifederalización, dándole mucho poder a sus lugartenientes en diferentes partes del país, frontera con Venezuela, frontera con Ecuador, frontera con Panamá, Bajo Cauca antioqueño, Piedemonte llanero. Al perderse el gran jefe, se va a federalizar definitivamente, cada lugarteniente va a tomar el control absoluto de esas regiones y de esos hombres que están ahí, o va a haber una lucha por el poder, una lucha intestina. En ambos casos es previsible que haya violencia, ¿no? Siempre ha sido así en Colombia y ha sido en México y en los países que tienen cartel, que hay un jefe y hay una lucha intestina y hay muertos, aparecen muertos. Otra hipótesis. Vamos a ver transversalmente a esta eventualidad de una federalización o de una lucha intestina por el poder para mantener el clan del Golfo como tal, transversal, vamos a tener una retaliación, que también es algo que se da mucho en estos casos. Van a empezar a ejecutar, a asesinar policías y soldados y civiles, porque recuerde usted que el señor alias Otoniel durante 15 años esquivó la autoridad porque usaba las dos armas típicas del narcotráfico. Por un lado, el dinero, y daba mucho dinero a las comunidades pobres por donde él se movía, donde el Estado no funciona. Ahí estaba él dando dinero en efectivo, apoyando causas sociales, pagando becas, dando alimentos, construyendo. Y por el otro lado, el miedo, ¿verdad? El que no le aceptaba dinero, pues le tocaba irse o lo asesinaban. Entonces, esas dos cosas siguen funcionando y la caída de él va a cobrar probablemente ese precio, porque esa gente era la que le aseguraba a él su seguridad. Ahora van a decir quién delató, quién no dijo, quién no avisó. Entonces podemos ver un ataque, no solamente a soldados y policías, sino a muchos civiles. Eso también está planteado sobre el terreno. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el narcotráfico a nivel internacional? ¿Va a seguir fluyendo? ¿La caída de alias Otoniel va a parar el flujo de narcotráfico? ¿Va a subir el precio de la cocaína? La demanda va a seguir. En Australia, que está al alza, sur del Pacífico, sudeste asiático, está al alza. Pero la pregunta es, ¿se paran los envíos? ¿Se acumulan cargas de cocaína en Colombia para enviar posteriormente? ¿Va a haber injerencia más directa de los carteles de Europa y de México en la situación de aquí? Y finalmente, los enemigos del cartel del cartel del Golfo, como son el ELN, que está disputándole territorio y vías, y los Caparrapos, otra organización pequeña pero que está en pelea con ellos, van a aprovechar esta coyuntura y ambiciosamente van a ver que pueden ampliar su control territorial y obtener mayores ganancias. Esto generaría también otro conflicto. De modo que por donde se mire, los escenarios que se están viendo al frente no son nada agradables. Y particularmente, coronel, sí recordamos que Colombia está también en estos momentos frente a un proceso electoral que tiene lugar el próximo año, pero que ya se observa los grupos en una pelea bastante fuerte. María, no sé si tienes algún comentario o pregunta para el coronel Marulanda. Sí, cómo no. Bueno, un placer, coronel. Los saludo desde aquí, desde Miami. Bueno, yo concretamente trabajo en la frontera entre México y Estados Unidos. Trabajo en los estados de Texas, Arizona y Nuevo México. Por lo tanto, conozco muy bien lo que usted me está diciendo porque son muchos los clientes míos que vienen precisamente huyendo del clan de los Golfos o de otros grupos, por ejemplo, la banda Las Chatas también. Grupos que están incluidos en la lista Clinton y a los que coincido con usted que se ha dado un golpe enorme. Es importantísimo lo que usted explica porque
parte de mi labor es persuadir a los jueces de inmigración aquí en los Estados Unidos de cómo estos grupos narcotraficantes utilizan a los más jóvenes en Colombia para que, entre comillas, hagan labores sociales, pero claro, labores sociales, como dice usted, becas, actividades en barrios pobres, eso sí, si se niegan a hacerlo, sabiendo que el dinero viene precisamente del narcotráfico, los persiguen y los intentan matar. He tenido varios casos en los que, como usted dice, la policía colombiana, si no colabora con el líder de turno del clan del Golfo o de la banda Los Chatas, pues también lo liquidan y lo matan. Y aquí hemos dado acogidas a policías colombianos, digamos, coroneles y muchos jóvenes que se niegan a seguir llevando este tipo de actividad delincuencial y por lo tanto han tenido que venir aquí a Estados Unidos. Por lo tanto, que es muy importante lo que usted dice y también el golpe que se le ha aceptado. Pero también coincido en su análisis, o sea, tenemos que ser realistas. Se puede acumular la cocaína y la droga en Colombia, pero esto no va a detener el narcotráfico. Al igual que Australia, Estados Unidos es uno de los países mayores consumidores. Y concretamente, como venimos hablando, y tenemos ahora mismo, estamos viviendo la peor crisis inmigratoria de los últimos 21, ya se habla de los últimos 30 hasta 50 años de la historia más reciente de los Estados Unidos, pues lo que tenemos que ser es conscientes de que esa crisis inmigratoria y esa política muy desacertada de esta administración de dejar entrar a todo el mundo, no pedir antecedentes penales, centrarnos solo en los menores, que son, digamos, gente que no presenta realmente un peligro, estamos dejando que la droga entre rampante aquí en los Estados Unidos. Índices de fentanil, de droga dura, que no habíamos visto en mucho tiempo. Por lo tanto, los momentos malos que llegan no solo llegan para Colombia, sino llegan para todo el mundo, y yo coincido con su análisis. Gracias, María. Pues qué bueno, conozco mucho la frontera también allá, especialmente en Tamaulipas, en donde trabajé por cerca de 15 años, en Reynosa, en Tampico, en todas esas áreas. Mire, hablando de eso, qué coincidencia, no, mire el panorama. Este señor fue capturado en Necoclí, en donde en este momento tenemos más de 17,000 solo haitianos esperando pasar al otro lado de la frontera, meterse al tapón del Darién y arrancar rumbo para Estados Unidos. Fíjese usted cómo todo eso forma un escenario realmente dramático, realmente dramático. Estamos hablando de haitianos, no estamos hablando de venezolanos en la frontera del Táchira y del Zulia. Bueno, en eso estamos aquí en Colombia, hay gran expectativa porque este señor trató de, en ocasiones anteriores, en la época de Santos, trató de vestir su clan del Golfo de túnica política, diciendo que eran las autodefensas gaitanistas en memoria de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo asesinado en el 48, y pidiendo un diálogo y un proceso de paz al presidente Santos. De modo que, y él fue miembro de las FARC, además. Después del EPL pasó a las FARC. Entonces, fíjese usted que ahora hay una gran preocupación de que este señor, no sabemos cuánto tiempo lo van a tener aquí. Estamos en campaña política para el Congreso, tiene todos los recursos del mundo y de pronto dice, no, yo me acojo a la JEP, a ese engendro que crearon los miembros del Partido Comunista Español en Cuba a lo largo del proceso de negociación y que es un tribunal revolucionario para lavarle la cara a las FARC y condenar a los militares. Entonces, todo esto entra en juego en este momento. ¿Qué irá a decir el señor Úsuga de cuáles candidatos locales o regionales o nacionales él ha apoyado? Por ejemplo, a 7 meses de elecciones, en plena campaña. Dense cuenta usted la importancia de esta captura. Alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo dieron de baja? ¿Por qué no lo mataron? Hombre, nos hubiéramos perdido lo que viene. De modo que estamos con gran expectativa sobre eso.
Coronel, yo no quiero dejar pasar un tema que está de moda en España en estos momentos y aquí en los Estados Unidos, y es el hecho de que el Pollo Carvajal ha suministrado información a la justicia española, donde se revela, entre otras cosas, que, por ejemplo, el señor Rodríguez Zapatero, expresidente español, tiene una mina de oro en Venezuela, y esa información se dio a conocer primeramente en Colombia con la señora Piedad Córdoba, que era para la época senadora y quien tiene muy buenas relaciones con la FARC, con Maduro y con todo el grupo, incluyendo al fallecido Hugo Chávez, con quien estuvo muy, pero muy cercana. Entonces, ¿qué se dice por allá sobre el tema del Pollo Carvajal? Porque pues haber suministrado esa información en aquella época, eso fue aproximadamente en el 2017, si mal no recuerdo, y ya Piedad Córdoba manejaba la información y la trataba como si fuera un hecho normal, común y corriente, porque se dice que, entre otras cosas, pues hay varios en Colombia que también disfrutan de esos beneficios del chavismo. Sí, Maybord, la senadora Piedad Córdoba, más conocida como la comandante Teodora en los archivos de las FARC, pues está íntimamente ligada a Alex Saab, como está íntimamente ligada al chavismo. Acuérdese de ella dándole fotos, dándole besos a las fotos de Chávez. Y en cuanto al coronel Carvajal, no sé si en esa silla que ustedes ven ahí, no sé si están viendo la silla, esa es la silla de la presidencia de Acore. Es muy probable que desde esa silla el presidente del momento haya sentado al frente, no ven la silla ahí, al Pollo Carvajal, cuando se vino de Venezuela. Él pasó por aquí, por Acore, y tuvo una charla con la junta directiva de Acore, explicándole su situación y demás. Estamos buscando el archivo de esa reunión, si se hizo archivo, para poder escribir algo al respecto, porque debió haber dicho en su momento algo interesante a los oficiales y a la junta directiva de Acore. Todo lo que está diciendo el Pollo Carvajal aquí se rumora desde hace rato, desde hace rato. Lo único que esperamos es que él confirme eso y corrobore lo que el señor Alex Saab. Yo también creo, Luis, que Alex Saab canta o canta. Con la justicia americana no tiene muchas opciones. O canta y canta la verdad. Nada de cuenticos chimbos, como decimos aquí en Colombia, nada, no. Ustedes saben cómo funciona eso allá. Entonces, cuando canten, los trinos llegarán muy fuerte a Colombia, porque hay muchas personalidades involucradas en ese crimen organizado transnacional. Inclusive, ya circula en redes un artículo firmado por un extranjero de apellido alemán, no me acuerdo el apellido, como alemán, que dice que ahí se va a descubrir la participación en esa red criminal de un expresidente de Colombia. Y dice, me reservo el nombre, pero ahí va a... Nosotros sabemos quién es. Alabado sea el Señor, porque desde hace rato sabemos eso. En todos los centros de análisis se dice esto, pero no hay nadie que salga al frente y diga esto fue así y que tenga la autoridad para decirlo. Esperamos que Alex, el Pollo, la enfermera y de pronto Otoniel se decidan y canten. Sería un coro celestial para todos los que vemos cómo la corrupción está carcomiendo a todos estos países. Interesante ese coro. Adelante, Luis. Bueno, yo solo de decir a este respecto que fue impresionante, fue una suerte de asomarse a otra realidad paralela cuando vimos cómo se intentó instrumentalizar ese referéndum a favor de las FARC que planteó Santos. Era una cosa que no nos llegamos a entender nadie y bueno, pues seguramente ojalá lleguemos a comprender mucho más. Una pregunta, coronel, porque hemos visto, yo particularmente vi una noticia y yo no sé si este tipo de noticias son simplemente para ganar visitas o tienen algún fondo más. Y era al respecto de la captura de Otoniel y, bueno, concretamente es La Razón quien lo publica y pone en duda que quizás el motivo de la captura sea voluntario, que se haya podido entregar, lo cual a mí no entiendo qué puede haber de real detrás de esto o qué intención puede haber. ¿Le da alguna credibilidad a estas informaciones?
Luis, esa es la discusión del momento aquí. ¿Lo capturaron o se entregó? ¿Hay detrás en realidad un proceso de negociación que no conocemos? Eso es lo que está flotando en el ambiente aquí. Ahora, de extraño no tendría nada. De extraño no tendría nada. Porque como les dije, él tuvo sus devaneos políticos. Bueno, desde que entró al EPL, que fue una organización marxista-leninista maoísta, pues se sabe que es de raigambre política. Pasó a las FARC, política. Autodefensas, narcotráfico y política. Primero política, después narcotráfico. Clan del Golfo, puro narcotráfico. Ahora intentó revestirse de política, de modo que en ese orden de ideas, las autodefensas gaitanistas podrían tener algún tipo de agarre político en el establecimiento y eventualmente podríamos hablar de una negociación. Segundo, desde el punto de vista operacional, fue una operación tan impecable que a uno le entran dudas. Uno ha estado en esas operaciones y solamente se saldó eso desafortunadamente con un muerto, un policía. Pero fue una operación también en la que participaron la infantería de marina bloqueando los ríos, los policías bloqueando terrestres, los comandos del ejército entrando al sitio preciso, la fuerza aérea suministrando información, la inteligencia norteamericana y la inteligencia inglesa dando información. Es decir, fue una operación de alto calado, muy bien planeada, que no extrañaría que tuviera ese éxito. Ahora, a él lo han venido antecediendo una serie de muertes y neutralizaciones de lugartenientes, todos ellos caídos en combate por la fuerza pública. Y el gran jefe no cae en combate. Y yo lo veo rozagante, yo lo veo bien afeitado y yo lo veo sonriente. Y eso, por supuesto, genera suspicacias. Yo esperaría un hombre, si no andrajoso, vestido muy pobremente, acabado, porque él es diabético además, pero yo lo veo muy bien aliviado. Luego, lo que se está planteando en el terreno ahora, en términos de discusión, es si lo de Otoniel fue una captura preplaneada o realmente fue una operación para neutralizarlo. Bueno, yo le doy credibilidad a la institucionalidad. Creo que fue una operación bien planeada, impecablemente ejecutada, como lo hacen los militares colombianos que tienen un gran reconocimiento por eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí adelante, de un mes para que lo extraditen y a ver qué cosas pasan, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y podemos tener muchas sorpresas al frente. A mí me llama la atención, coronel, el hecho de que se haya generado este tipo de operaciones justamente cuando el secretario de Estado Anthony Blinken pasó por allá y ahora se habla que gente de la DEA habría participado también en ese operativo, cosa que lejos de espantar, en mi particular caso, respetando la soberanía de cada país, creo que siempre son de utilidad, y si no, que nos digan los españoles con el caso del pollo Carvajal, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede pensar que se empujó esto? Y también quisiera saber su opinión sobre la visita del secretario Blinken a Colombia. No le quepa la más mínima duda a ustedes de que ahí participó la DEA, siempre ha participado trabajando activamente hombro a hombro con la policía colombiana. El MI5 británico también está muy presente en Colombia para estos objetivos de alto valor, pero como todo lo que es razón de Estado, razón d'être, pues tiene muchas cosas que nosotros los simples mortales y ciudadanos de a pie no conocemos. No sabemos un juego pesado que puede haber muy por arriba, ajeno a nuestro conocimiento, pero no ajeno a nuestra suspicacia, especialmente ustedes que son periodistas y demás, que siempre andan suspicaces viendo a ver, porque esos son los juegos del poder. Bueno, la visita de Blinken cae en un momento muy interesante, en donde estamos viendo, sobra decirles, ustedes lo saben mejor que yo, una Venezuela realmente en condiciones críticas, una Colombia que es la joya de la corona, con presencia de espías rusos,
sobra decir miles de cubanos, iraníes, sirios con pasaporte venezolano, donde hay una fuerte actividad perturbadora en las calles, donde tenemos grupos armados fortaleciéndose cada día con la minería ilegal del arco minero del Orinoco y protegidos por el gobierno venezolano, como son las FARC y el ELN. Tenemos un escenario que apunta a la desestabilización de Colombia con miras a las elecciones que vienen. Y el mapa geopolítico es muy sencillo. Si Colombia cae en manos de la izquierda, todo el continente se convierte, con excepción de Brasil, se convierte en una plataforma de alto riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Venezuela, Colombia, Ecuador es muy chiquito, ahí se puede estar haciendo algo. Perú, Argentina, Chile, Bolivia, todos esos unidos en contra de los Estados Unidos. Fíjese usted que una de las cosas que le endilgan a Alex Saab es de que él puede decir las eventuales relaciones del gobierno venezolano con el iraní para traer misiles. Acuérdese que ese fue un sueño dorado de Chávez en el año 2004, 2005, y él trató de conseguir misiles Saab-2 que puestos en Paraguaná alcanzan perfectamente las costas de la Florida. Entonces, y los cambió a última hora por misiles defensivos rusos. Y eso le están diciendo a Alex Saab que él, que tenía una carta y la publicaron, dirigida al ayatollah, diciéndole que él era el encargado de representar a Venezuela en las negociaciones. Entonces, todo eso plantea un panorama sumamente interesante, preocupante, por supuesto, pero muy interesante para personas tan acuciosas como ustedes, tratando de desentrañar los misterios de lo que está sucediendo en la región. Así es, detrás del Estado. Despedimos a la doctora María Herrera, que tiene unos compromisos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te oímos. A ver ahí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto, Maybor. Hasta luego, María. Cuídate. Hasta pronto, John. Hasta pronto, Luis. Bye. Sí, tenemos que seguir trayendo a María porque aquí todos los días hay algo, pero me quería referir, coronel, a la acusación que también hizo el Pollo Carvajal en contra del candidato de la izquierda en Colombia, Petro. Pues él ha dicho que recibió financiamiento por parte del régimen de Hugo Chávez y Petro lo ha negado. ¿Qué considera usted que fue lo que pasó allí? Bueno, desde hace rato se sabe que ha fluido dinero del gobierno chavista, no solamente para Colombia y Petro, sino para todos los gobiernos de la izquierda, para los Kirchner, por supuesto para Evo Morales, por supuesto para Correa. No es de extrañar que ese dinero haya fluido también para la izquierda colombiana y de manera particular para el señor Petro, que aunque lo niegue, el olor es inconfundible. Es decir, es muy difícil no darse cuenta uno, sobre todo cuando ve a él que lo llaman el señor de las bolsas, porque vieron el video donde recibe dinero en efectivo y lo cuenta ávidamente y demás. Uno dice, este es un bandido. Y él es un bandido desde hace rato. De modo, lo que esperaríamos sería que el Pollo Carvajal o Alex Saab confirmaran esto, que es una verdad moral, una certeza moral. No tenemos todavía la verdad física y real, la verdad verdadera que esperamos surja a raíz de estas detenciones. Muy interesante y muy picantito ahí el tema, porque sí se la pasaba contando esos billetes. Recuerdo esos videos que le dieron una vuelta al mundo, pero él dice que todo es mentira. Luis. Bueno, el hecho es que es impresionante cómo se han adaptado a las infraestructuras diplomáticas, porque esta gente siempre va operando bajo esa inmunidad diplomática, bajo las valijas diplomáticas, la inmunidad de toda esta gente, de todo este personal, las embajadas, y van, hasta lo que hemos podido saber, utilizando todos estos entramados o sociedades muy, muy, muy opacas, tipo CEPS, Neurona, etcétera, y van haciendo llegar esos financiamientos. La verdad es que a mí me ha sorprendido ver el terremoto que ha provocado las declaraciones de Hugo Carvajal, no solo en España, sino que directamente se está hablando de la ruta K por los Kirchner en Argentina. Ahora mismo está en las tertulias aquí en España Petro.
por ese asunto. O sea, realmente estamos hablando de la financiación. Aquí lo pueden ustedes escuchar en tertulias generalistas acerca de esa financiación y vemos con pasmo cómo incluso pues, pues se llegan otra vez a vincular nombres como Monedero, Errejón, Vescansa, etcétera, que para la sorpresa de los españoles son conocidos por toda la iberosfera, lo cual es verdaderamente sorprendente. Y bueno, pues nada más que comentar que ojalá que esto, que tiene pinta de que va a salir a la luz, porque se les han caído demasiados palos y no saben cómo sostenerlo todo esto. Pero bueno, pues estaría bien que aclarar, ¿no? Todo el tema de Petro. La verdad es que no tengo más información al respecto que las declaraciones del Pollo. Bueno, pero una pregunta. Esto sí sería interesante saber qué tanto han movilizado, porque, por ejemplo, en Argentina se está hablando de la Ruta K, se está hablando de ha abierto investigaciones. ¿Ahí ha abierto algún tipo de investigación el tema de Petro? Sí, hay abiertas unas investigaciones, pero como decía un articulista este fin de semana, decía, parece que el hombre tiene teflón, nunca se quema. De alcalde cometió ilícitos y no se quema, no le pasa nada y acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Y no, y lo protegen y como él es de izquierda, entonces, y como esta es una democracia, hay que darle la voz a todos, no importa que todos cometa delitos, delinca y demás, porque hay que garantizarle, de modo que además, tenemos un problema serio con la justicia en el país. Tenemos unas cortes con magistrados corruptos, han oído hablar del cartel de la toga, y con una justicia disfuncional y corrupta también en la base. De modo que todo eso se conjuga para que el señor Petro haga lo que le venga en gana y no le haya pasado nada hasta ahora. Ojalá algún día baje de los cielos un ángel equalizer y ponga sus cosas en sitio, ¿no? Nos preguntan y también nosotros compartimos esa preocupación, coronel, y es el hecho de cuáles son los procesos que todavía faltan, porque tenemos entendido que existe una intención directa por parte del gobierno de Iván Duque, y escuchamos al ministro de la Defensa decirlo, que iban a enviar a Otoniel directamente a los Estados Unidos, aquí particularmente en Nueva York, donde se consagran dos de las acusaciones que existen, una en el Distrito Sur y otra en el Distrito Este de Nueva York, pero como les dijimos al principio de este programa, hay otra en el estado de la Florida, particularmente en el distrito en Tampa. Pero ¿puede el gobierno empujar para que se produzca la extradición lo antes posible o va a caer en la mano peluda de la JEP? Esa es una de las preguntas que tenemos. En un proceso regular normal tomaría más o menos un mes, un poco menos, un poco más, en donde se estudia el caso, se ven los indictments de los Estados Unidos, la Corte Suprema dice sí, es todo legal. Ellos no autorizan. El que ordena y autoriza es el presidente. El que da el visado es la Corte Suprema de Justicia que avala los indictments que vienen del exterior, identifica a la persona como tal, garantiza que el contrato está, el convenio está vigente entre los países y demás, y dice si se puede extraditar, todo está en norma, y el presidente procede a hacerlo. Eso toma más o menos un mes, esperemos que tome menos de un mes y podamos ver a este señor en los Estados Unidos. Si se demora más de un mes, la situación empieza a complicarse. Bueno, yo también pienso que después, entre más tiempo se le dé, más complicación va a tener. Y si no, nos preguntan con el caso de Alex Saab. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Filtros. No, Maybor, siempre es un placer compartir con ustedes. Luis, un gusto, cuídense mucho. Un abrazo, coronel. Igualmente, coronel. Por aquí en su casa, en Acore, Maybor, ya sabe. Allá pasaremos nuevamente por allá, muy pronto. Okay. Bye. Bye. Bueno, ya escuchaste, Luis, lo complicado, ¿no?, del panorama en Colombia. Nosotros tenemos un aliado allá y vamos a trabajar el tema en Sin Filtros Colombia porque creo que se está enredando la cosa.
pero sin duda alguna la captura de Otoniel, que como se dice, estaba muy risueño, yo lo vi en esas primeras imágenes muy como relajado, ¿no? No tenía la pinta del Chapo Guzmán cuando lo agarraron ni ninguno de estos individuos, o estaba tampoco demacrado como el mismo Alex Saab. Todo lo contrario, Luis. Bueno, el hecho es que esa es la noticia. Se le ve en unas imágenes sonriente, lo cual ha suscitado la suspicacia de todo el mundo. Por eso preguntaba, de hecho, también. Y no solo una toma, es que se le ven varias, y se le ven varias tomas. Incluso la gente se ha puesto a hacer un poquito de CSI y ha dicho, mira, pero si lleva las botas tal que no corresponden, tal cual. O sea, una serie de circunstancias que, más allá que puedan ser circunstanciales y tal, pero que incitan un poco a esa cosa extraña, ¿no? Hay algo que no encaja en todo esto. Me sumo, la verdad es que sí que es un poco particular verle al hombre sonriente y posando y demás. Es una cosa un poco extraña. Con los datos que nos ha dado el coronel, yo creo que se puede complementar un poquito. Los datos de orden de agenda política, yo creo que, pues que encajan. Entonces, tenemos que estar muy, muy vivos en estas noticias. Así es, Luis, ¿qué tienes mañana para Libres 2.0? Bueno, vamos a ver, hay una entrevista a Juan Sergio de Vox en Ceuta que yo creo que la gente la va a agradecer porque aquí ya sabéis que hay una lucha en España contra el partido político Vox y bueno, les ha salido mal porque si hay algo que tiene bien pertrechado Vox es el equipo jurídico y bueno, habían intentado armar una serie de causas contra este señor por cuestiones protocolarias y han sido sobreseídas todas y la verdad es que esto está escociendo bastante en la izquierda. También tenemos una entrevista con David de Solidaridad Burgos que la teníamos programada para hoy pero lo hemos tenido que desplazar donde vamos a hablar de un asunto que voy a censurar en tu canal. No voy a hablarlo con todas las letras porque si no es un poco del tema del mandato de que hablabas, ¿vale? Ok, el mandato, que sí, el mandato obligatorio y la gente que se opone a ese mandato obligatorio. Efectivamente, bueno, pues desde este sindicato nos van a decir, porque aquí la empresa pues está mirando que la gente cumpla o no cumpla el mandato, ¿vale? Entonces, si eso es legal, no es legal, desde el sindicato qué es lo que se puede hacer, etcétera. Bueno, están todos invitados a seguir mañana. Bueno, ahí estamos todos, Libres 2.0. Hoy nosotros tenemos una doble tanda, Luis, porque hemos logrado obtener ya la información sobre lo que es el divorcio entre la agenda pública del gobierno de Joe Biden y la agenda política. Hay un informe y uno de nuestros expertos nos va a dar todos los detalles de ese informe. El señor Joe Biden puede ser muy probablemente el presidente estadounidense que mayor velocidad ha tenido en la pérdida de puntos de los norteamericanos. Lo ven todos como una especie de hombre que fue impuesto por las narrativas de los medios, pero que no cumple cuando la gente no se siente combinada con sus acciones, no se siente integrada. Y muy por el contrario, bueno, los últimos estudios han señalado que el norteamericano común y corriente está desagradado con los representantes que tienen estos momentos en la Casa Blanca, pero también hay un elemento clave y es que cuando fracasa un líder, que no es un líder porque obviamente no tiene características de líder, sino que fue impuesto por una narrativa, por un conglomerado de medios, etcétera. Y cuando llega, pues la gente se entera que ese no es y que el producto que compraron o que decidieron adquirir no es, era pura publicidad mala, era pura mentira, no era eso lo que nosotros queríamos. Entonces la gente empieza a despertar, pero despierta, molesta. No es lo mismo que tú te compres todos los días tú comes la misma hamburguesa y bueno, un día te salió mal, ok, tú despertas y dices, bueno, esta hamburguesa está mala, pero no, en este caso es que la gente se está despertando desagradada por las características que ha tomado el rumbo del país. Entonces hay una especie de divorcio
entre la agenda pública y la agenda política en los Estados Unidos, que está trayendo consecuencias muy graves y también un desaliento de la población. Ahora, ¿habrá instituciones con qué hacerle frente a esto? No lo sabemos. En todo caso, quiero invitarlos a las 5 de la tarde hora Nueva York, donde vamos a hacer un análisis sobre esto y vamos a tocar, por ejemplo, el tema de CNN como medio de comunicación, que ha perdido pues más de la mitad de la audiencia, y eso es increíble desde el punto de vista de la comunicación política. Entonces, no se lo pierdan. Tenemos a un colega, gran amigo de George Washington University, experto en comunicación política, con quien vamos a desenredar este lío que tiene ocupado a muchos norteamericanos, Luis, porque pues se advierte que las cosas no van como mucha gente cree y mucha gente pensaba, ¿no? Aquí tenemos ahorita una inflación que no se había conocido. Esto, mucha gente me preguntó qué era esto. Bueno, esta es la gente que está llegando, está viniendo de México para los Estados Unidos. Se calcula que allí en ese grupito vienen unos 2,000 y más adelante vienen otros que pues se calcula que pueden ser 60,000. Entonces, este tema de la inmigración ilegal y de lo que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos es también un asunto que tiene muy preocupada a la gente, porque se están invirtiendo fondos de los contribuyentes en la atención y movilización de las personas que están llegando, y bueno, esto ha generado problemas en toda la frontera sur. Entonces, de esto también vamos a conversar con nuestro experto hoy a las 5. Luis. Interesante, interesante. Desde luego que me parece bien puesto el título de ese divorcio, de esas dos realidades, y a mí no me deja de asombrar las declaraciones de el presidente de España, el expresidente de España, Zapatero, cuando decía que había que poner a Estados Unidos en una situación imposible y que para eso había que quitar a Trump, ¿no? Y de hecho, pues poner a Biden, y bueno, es que realmente estamos siendo gobernados por nuestros enemigos. ¿Es así? Así es. Así es que bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a Luis por haber estado con nosotros. Tiene doble tanda, yo creo que debe tener hambre, Luis. Y también a todas aquellas personas que nos han acompañado desde el super chat. Muchísimas gracias a todos. Aquí vemos, éramos bastantes hoy, había más de 2,000 personas en nuestra emisión. ¡Qué bien! Cosa que agradecemos muchísimo. Y a nuestras llaves, a Nesta, a Lontán, a Camino, la bella Camino. Nos vemos por allá. Nos vamos para allá, para España pronto. Y a Migdalia Chirinos, que volvió, y a Nesta. Mil gracias a todos, y ya saben, tenemos doble tanda hoy, nos acompañan. Para ustedes los que están en España no es tan tarde. Nos han acompañado a las 7 de la noche, estamos hablando hoy de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la radiografía que se va a hacer les va a interesar, porque así saben en qué nivel andamos de deterioro en el proceso institucional que experimenta Estados Unidos, al igual que toda la región, Luis. Sí. Ya nos vamos acostumbrando a todo este tipo de cosas, y yo no sé si es bueno o es malo que nos acostumbremos, pero sí, estamos todos bajo ataque, y cuanto antes nos demos cuenta, pues mejor. Así es. Muchas gracias también a toda la gente que nos apoya desde patreon.com/Venezuela Política. Mil gracias. Por ahí pasamos todo el tiempo la información de antemano. Por cierto, que hoy publicamos una nota en Venezuela Política sobre el lavado de cerebro a los niños en la Revolución Bolivariana. ¿Cuál es el costo que trajo para un país que pareciera que ya no existe, sino que está regado por muchos otros países? Y bueno, son los mismos venezolanos, pero dentro pareciera que no queda nada. Nos vemos más tarde, Luis. Muchas gracias por estar todos con nosotros. Un abrazo.